Buenas tardes. Este es su programa La Misión Continúa, transmitido a través de Radio Chortí FM Terra, aquí en las tierras jocotecas, y retransmitido, y para allá va nuestro saludo a las altas tierras huehuetecas hasta Jacaltenango, para toda la región Huista, transmitido por Santo Hermano Pedro Radio FM, como también a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra radio diocesana, Radio Pax. Queremos en este programa reflexionar sobre las 7 condiciones para que un empresario entre al reino de los cielos, según el Papa Francisco, en el discurso que dirigió el pasado 12 de septiembre a los empresarios de Confindustria italiana. Y cuando el Papa habla, aunque sea para un país, es un mensaje para toda la iglesia. Después de que Carlos Bonomi, presidente de la Confindustria, dirigió unas palabras de saludo al Papa, el Papa les habló de esta manera: estimados empresarios y empresarias, buenos días y bienvenidos. Agradezco al presidente su saludo y presentación. Me complace poder reunirme con ustedes y a través de ustedes dirigirme al mundo de los empresarios, que son un componente esencial en la construcción del bien común. Son un motor primordial del desarrollo y la prosperidad. No es un momento fácil para ustedes y para todos. El mundo empresarial también está sufriendo mucho. La pandemia ha puesto en tensión tantas actividades productivas que todo el sistema económico ha quedado herido. Y ahora se suma la guerra en Ucrania con la consiguiente crisis energética. En estas crisis, el buen empresario, que tiene la responsabilidad de su empresa, de los puestos de trabajo, que siente las incertidumbres y los riesgos sobre sí mismo, también sufre. En el mercado hay empresarios mercenarios y empresarios parecidos al buen pastor, que sufren lo mismo que sus trabajadores, que no huyen ante los numerosos lobos que les rodean. La gente sabe reconocer a los buenos empresarios. Lo vimos también recientemente con la muerte de Alberto Balocco. Toda la comunidad empresarial y cívica se afligió y mostró su estima y gratitud. Desde el principio, la Iglesia también ha acogido en su seno a los comerciantes, precursores de los empresarios modernos. La Biblia y los evangelios hablan de trabajo, de comercio, y entre las parábolas están las que hablan de monedas, de terratenientes, de administradores, de perlas preciosas compradas. El Padre misericordioso del Evangelio de Lucas se nos muestra con un hombre rico, un terrateniente. El buen samaritano podría haber sido un comerciante. Es él quien se ocupa del hombre robado y herido, y luego lo confía a otro comerciante, un posadero. Los 2 denarios que el samaritano adelanta al posadero son muy importantes. En el Evangelio no solo están los 30 denarios de Judas. De hecho, el mismo dinero puede servir, ayer como hoy, para traicionar
y vender a un amigo o para salvar a una víctima. Lo vemos todos los días, cuando el dinero de Judas y el del buen samaritano conviven en los mismos mercados, en las mismas bolsas, en las mismas plazas. La economía crece y se humaniza cuando los denarios del samaritano son más numerosos que los de Judas. Pero la vida de los empresarios en la iglesia no siempre ha sido fácil. Las duras palabras que Jesús emplea contra los ricos y las personas adineradas, las del camello y el ojo de la aguja, se han extendido a veces con demasiada rapidez a todo empresario y a todo comerciante, asemejándose a aquellos vendedores que Jesús expulsó del templo. En realidad, se puede ser comerciante, empresario y ser seguidor de Cristo, habitante de su reino. La pregunta es entonces, ¿cuáles son las condiciones para que un empresario entre en el reino de los cielos? Y permítanme, dijo el Papa, señalar algunas de ellas. No es fácil. Primero, compartir. El compartir es otro nombre de la pobreza evangélica. La primera es compartir. La riqueza, por un lado, ayuda mucho en la vida, pero también es cierto que a menudo la complica. No solo porque puede convertirse en un ídolo y en un amo despiadado que te quita toda la vida día tras día. También lo complica porque la riqueza exige responsabilidad. Una vez que poseo la riqueza, sobre mí recae la responsabilidad de hacerla fructificar, de no dispersarla, de utilizarla para el bien común. Entonces la riqueza crea envidia, malicia y no pocas veces violencia y maldad a su alrededor. Jesús nos dice que es muy difícil que un rico entre en el reino de Dios. Difícil sí, pero no imposible. Y de hecho, sabemos que personas ricas formaron parte de la primera comunidad de Jesús. Por ejemplo, Zaqueo de Jericó, José de Arimatea, o algunas mujeres que apoyaron a los apóstoles con su riqueza. En las primeras comunidades había mujeres y hombres que no eran pobres. Y en la iglesia siempre ha habido personas ricas que han seguido el evangelio de manera ejemplar. Entre ellas también empresarios, banqueros, economistas, como los beatos Giuseppe Toniolo y Giuseppe Tobini. Para entrar en el reino de los cielos, no se pide a todos que se desnuden, como el mercader Francisco de Asís. A algunos que poseen riquezas se les piden que las compartan. Compartir es otro nombre para la pobreza evangélica. Y de hecho, la otra gran imagen económica que encontramos en el Nuevo Testamento es la comunión de bienes, narrada en los Hechos de los Apóstoles. La multitud de los que se habían hecho creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Todo era común entre ellos. Ninguno de ellos estaba desamparado. Segundo,
¿Cómo vivir el compartir? Filantropía, impuestos y la creación de empleos. ¿Cómo vivir hoy este espíritu evangélico de compartir? Las formas son diferentes y cada empresario puede encontrar la suya según su personalidad y creatividad. Una forma de compartir es la filantropía, es decir, hacer donaciones a la comunidad de diversas maneras. Y aquí quiero agradecerles su apoyo concreto al pueblo ucraniano, especialmente a los niños desplazados para que puedan ir a la escuela. Gracias. Pero es muy importante la forma en que el mundo moderno y en las democracias están los impuestos y las tasas, una forma de reparto que a menudo no se entiende. El pacto fiscal es el corazón del pacto social. Los impuestos son también una forma de compartir la riqueza para que se convierta en bienes comunes, en bienes públicos. Escuela, sanidad, derechos, cuidado, ciencia, cultura, patrimonio. Hago aquí un paréntesis. Si esto se diera en Guatemala y no existiera la corrupción, otro país tendríamos. Sigue el Papa. Por supuesto, los impuestos deben ser justos, equitativos, fijados en función de la capacidad de pago de cada persona, tal y como establece la Constitución italiana. El sistema fiscal y la administración deben ser eficientes y no corruptos. Pero los impuestos no pueden verse como una usurpación. Son una forma elevada de compartir bienes. Son el corazón del pacto social. Otra forma de compartir es la creación de empleo. Empleos para todos, especialmente para los jóvenes. Los jóvenes necesitan su confianza y tú necesitas a los jóvenes, porque las empresas sin jóvenes pierden innovación, energía y entusiasmo. El trabajo siempre ha sido una forma de compartir la riqueza. Al contratar a personas ya estás distribuyendo tu patrimonio, ya estás creando riqueza compartida. Cada nuevo puesto de trabajo creado es una porción de riqueza dinámicamente compartida. También aquí radica la centralidad del trabajo en la economía y su gran dignidad. Hoy la tecnología amenaza con hacernos olvidar esta gran verdad. Pero si el nuevo capitalismo crea riqueza sin crear trabajo, esta gran función buena de la riqueza entra en crisis. Y hablando de los jóvenes, dice el Papa, cuando me reúno con los gobernantes, muchos me dicen, el problema de mi país es que los jóvenes se van porque no tienen oportunidades. Crear trabajo es un reto y algunos países están en crisis porque falta trabajo. Les pido este favor, que aquí en este país, y esto vale para todos los países, gracias a su iniciativa, a su valor, haya puestos de trabajos, se creen puestos de trabajo especialmente para los jóvenes. Tercero, compartir el modelo de orden social. Sin embargo, el problema del empleo no puede resolverse si permanece anclado únicamente
en los límites del mercado de trabajo. Lo que hay que cuestionar es el modelo de orden social. ¿Qué modelo de orden social? Y aquí tocamos el tema de la desnaturalización. La desnaturalización unida al rápido envejecimiento de la población agrava la situación de los empresarios, pero también de la economía en general. La oferta de trabajadores disminuye y el gasto en pensiones de la hacienda pública aumenta. Es urgente apoyar a las familias y la natalidad. Debemos trabajar en ello para salir cuanto antes del invierno demográfico en el que vive Italia y otros países. Es un mal invierno demográfico que va en contra nuestra y nos impide crecer. Hoy en día tener hijos es una cuestión, yo diría, patriótica, también para sacar al país adelante. Cuarto, compartir la natalidad. Siguiendo con el tema de la natalidad, a veces una mujer que está empleada aquí o trabaja allí tiene miedo de quedarse embarazada, porque hay una realidad, no lo digo entre ustedes, dirigiéndose a esos empresarios italianos, pero hay una realidad que en cuanto se te ve la barriga, te echa. No puedes quedarte embarazada. Por favor, este es un problema de las mujeres trabajadoras. Hay que estudiarlo. Miren qué pueden hacer para que una mujer embarazada pueda salir adelante, tanto con el hijo que espera como con el trabajo. Y siguiendo con el tema del trabajo, hay otra cuestión a destacar. Italia, y lo afirmamos para nuestros países, tiene una fuerte vocación comunitaria y territorial. El trabajo siempre se ha considerado dentro de un pacto social más amplio, donde la empresa es parte integrante de la comunidad. El territorio vive de la empresa y la empresa saca linfa de los recursos de proximidad, contribuyendo sustancialmente al bienestar de los lugares donde se encuentra. Aquellas empresas que tienen visión social. En Guatemala, con los monocultivos, esto es paréntesis que abro, y también con la minería extractiva, más bien se dañan los recursos de la comunidad, y las comunidades, cuando termina la extracción del mineral, quedan más pobres que como estaba. El territorio vive de la empresa y la empresa debe favorecer a la gente que vive en esos lugares. En este sentido, hay que destacar el papel positivo que desempeñan las empresas en la realidad de la inmigración, fomentando una integración constructiva y potenciando unas competencias imprescindibles para la supervivencia empresarial en el contexto actual. Abro paréntesis para nuestra patria, Guatemala. Hay tanta inmigración, ¿por qué? Porque no hay fuentes de trabajo. Prácticamente el sistema político económico en el que estamos en Guatemala, desigual e injusto, con falta de oportunidades, expulsa a tantísima gente, especialmente a nuestros jóvenes, a arriesgarlo todo
a meterse en deudas para pagar a los coyotes e irse a Estados Unidos. Entonces, hay que ver qué papel positivo pueden jugar las empresas creando fuentes de trabajo. Al mismo tiempo, dice el Papa, es necesario reiterar con fuerza el no a cualquier forma de explotación de las personas y del descuido de su seguridad. Tantos trabajos que aquí en Guatemala, abro paréntesis, se realizan sin las mínimas condiciones de seguridad para sus trabajadores. Sigue el Papa. El problema de los inmigrantes, hay que acoger al inmigrante, acompañarlo, apoyarlo e integrarlo. Y la forma de integrarlo es el trabajo. Pero si el emigrante es rechazado o simplemente utilizado como mano de obra barata, digo yo, el Papa dice rechazado, sin derechos. Esto, continúa el Papa, es una gran injusticia y además perjudica a su país. Quinto, el empresario también es un trabajador. También me gusta recordar que el propio empresario es un trabajador y eso es bonito. No vive de la tierra. El verdadero empresario vive del trabajo. Vive del trabajo y sigue siendo trabajador, empresario mientras trabaja. El buen empresario conoce a los trabajadores porque conoce el trabajo. Muchos de ustedes son empresarios artesanos que comparten el mismo trabajo diario y la misma belleza que los empleados. Una de las graves crisis de nuestro tiempo es la pérdida de contacto de los empresarios con el trabajo. A medida que envejecen, la vida transcurre en oficinas, reuniones, viajes, convenciones y ya no frecuentan talleres y fábricas. Uno se olvida del olor del trabajo. Es feo. Es como lo que nos pasa a los sacerdotes y obispos cuando nos olvidamos del olor de las ovejas. Ya no somos pastores, somos funcionarios. Olvidamos el olor del trabajo y ya no reconocemos los productos con los ojos cerrados al tocarlos. Y cuando un empresario deja de tocar sus productos, pierde el contacto con la vida de su empresa. Y a menudo comienza su declive económico. El contacto, la cercanía, ese es el estilo de Dios, estar cerca. La brecha salarial es el quinto punto. El sexto punto. La creación del trabajo genera entonces una cierta igualdad en sus empresas y en la sociedad. Es cierto que hay jerarquía en las empresas. Es cierto que hay diferentes funciones y salarios, pero los salarios no deberían ser demasiado diferentes. Hoy en día la parte del valor que se destina al trabajo es demasiado pequeña, sobre todo si la comparamos con la que se destina a las rentas financieras y a los salarios de los altos directivos. Si la brecha entre los salarios más altos y los más bajos se hace demasiado grande, la comunidad empresarial se enferma y pronto la sociedad se enferma. Adriano Olivetti, un gran colega suyo del siglo pasado, había puesto un límite a la diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos, porque sabía que cuando los sueldos y los salarios
son demasiado diferentes, se pierde el sentido de pertenencia a un destino común en la comunidad empresarial. No se crea empatía y solidaridad entre todos. Y así, ante una crisis, la comunidad laboral no responde como podría, con graves consecuencias para todos. El valor que se crea depende de todos y cada uno. También depende de su creatividad, talento e innovación. También depende de la cooperación de todos, del trabajo diario de todos. Porque si es cierto que todo trabajador depende de sus empresarios y directivos, también es cierto que el empresario depende de sus trabajadores, de su creatividad, de su corazón y de su alma. Podemos decir que depende de su capital espiritual de los trabajadores. Y por último, el séptimo punto, los grandes retos de la sociedad no se solucionarán sin buenos empresarios. Queridos amigos, los grandes retos de nuestra sociedad no se superarán sin buenos empresarios. Y esto es cierto. Les animo a sentir la urgencia de nuestro tiempo, a ser protagonistas de este cambio de época. Con su creatividad e innovación, pueden crear un sistema económico diferente en el que la protección del medio ambiente sea un objetivo directo e inmediato de tu acción económica. Sin nuevos emprendedores, la tierra no resistirá el impacto del capitalismo y dejaremos a las próximas generaciones un planeta demasiado herido, quizá inhabitable. Lo que hemos hecho hasta ahora no es suficiente. Por favor, ayúdennos juntos a hacer más. Y les agradezco que hayan venido y les deseo lo mejor para ustedes y su trabajo. De corazón les bendigo a ustedes y a sus familias. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Estas fueron las palabras, las 7 condiciones que el Papa Francisco señaló a los empresarios italianos, y al señalarles eso a los empresarios italianos, lo señala también a los empresarios de todo el mundo. Trabajadores y empresas forman siempre una casa común. Dios les bendiga.